Así puedes crear presentaciones impactantes para tus clases. Te muestro cómo. Primeramente, nos vamos a la herramienta de Google llamada Notebook LM. Ya, rapidito, miren. Entran a su cuenta de Google, hacen clic acá en esta parte donde está estos 9 puntos. De hecho, ahí dice Apps de Google. Ahí están todas las apps de Google. ¿Y cuál es la que vamos a utilizar? Esta de acá, Notebook LM. ¿Ya? Vamos a utilizar entonces Gemini Notebook, como ya también lo llaman en la actualidad. Y mira, ¿qué es lo que puedes generar acá? Este tipo de presentaciones. Presentaciones muy impactantes, muy visuales, que permiten entender temas científicos, como en este caso, por ejemplo, de la fotosíntesis. Vean ahí las diapositivas de esta presentación. Sí, miren ahí esas ilustraciones. Miren ahí los 3 ejes de la fotosíntesis. La física, la química y la biología. Ahí, interconectadas. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Espectacular, sí o no? Las ilustraciones que nos genera. Porque imagínense que todo esto ustedes, si lo hicieran directamente en PowerPoint, tendrían que estar buscando información, buscar ilustraciones o imágenes para poner ahí en sus diapositivas. Pero con esta herramienta lo puedes hacer en tan solo unos segundos, o bueno, tal vez en 2 o 3 minutos, ya según también el número de diapositivas que tú quieras. Pero ahí miren, ahí genial, ahí están las ilustraciones en esta presentación. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que tú puedes crear. Pero ahora dirás, ¿pero cómo lo hago? Yo todavía no sé, no he utilizado esta herramienta. Ah, ya, pues ahora vamos a ello. De hecho, ahí ya en mi canal hay varios videos donde te muestro paso a paso cómo utilizar esta herramienta de Google, que es Gemini Notebook, y también del mismo Gemini, ¿ya? Pero sin más, vamos, te muestro cómo hacerlo. Mira, estando ya acá en la herramienta de Gemini Notebook, tú lo que vas a hacer es crear un cuaderno, ¿ya? Eso es lo que te permite, mira, cuadernos recientes. Acá tengo 3 cuadernos que yo he creado y ahora para mostrarte cómo hacerlo vamos a crear el cuarto cuaderno. Le damos acá donde dice crear nuevo, ¿ya? Ahí está, creando tu cuaderno. ¿Y qué es lo que nos aparece acá? ¿Cómo se trabaja acá? Atención. Acá en esta parte tú puedes darle o escribirle el tema que necesitas para que Gemini Notebook empiece a buscar en Internet la información. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión yo quiero hacer sobre la molécula de agua. Sobre eso vamos a buscar información. Le damos acá la flechita o también Enter. Y esperamos a que cargue acá las fuentes. Dice investigando sitios web. Entonces vamos a esperar a que haga su investigación. Y de hecho acá ya nos dio, miren, 1, 2, 3 y 7 fuentes más que ha buscado. ¿Sí? Ahí están todas las fuentes que ha consultado. ¿Ya? Ahora, teniendo estas fuentes, a partir de estas fuentes yo voy a crear mi presentación. Ya, una presentación muy impactante para mis estudiantes. Ya, en esta ocasión quiero utilizar todas las fuentes. A ver, todas las 7 fuentes voy a utilizar, pero si tú, por ejemplo, no quisieras utilizar todas las fuentes, simplemente vas seleccionando solamente las que quieres y luego le das a importar. Pero en esta ocasión yo voy a seleccionar todo y le doy importar. Son 10 fuentes. Esperamos a que las fuentes se carguen. Acá en este espacio va a aparecer ya toda la información. Bueno, no todo, simplemente es como un resumen de todas las fuentes. Y así tú quieres algún otro detalle, acá lo escribes, ¿ya? En esta ocasión yo lo voy a escribir acá. Quiero que extraigas la información
más relevante que permita entender y comprender, vamos a comprender sobre la molécula de agua desde su formación hasta su función, ¿ya? Especialmente dirigido a estudiantes de secundaria. Bueno, vamos a dirigirlo específicamente para estudiantes de secundaria. Entonces le doy acá de nuevo a la flechita y voy a esperar a que analice todas las fuentes. ¿Sí? Ahí espero unos minutos. Ya. Ahí, como ven, ya está analizando las fuentes y de hecho acá ya me dio todo eso. Miren, la arquitectura de la molécula del agua, su geometría, propiedades, en fin, ahí lo ha analizado, todo lo que yo le he pedido. Tú tienes que revisar esto y si no te convence, sigues acá dándole indicaciones, ¿ya? O acá también me da explicar la diferencia entre cohesión y adhesión del agua, cómo regula el agua el clima de las costas, y ahí te da ya algunas preguntas predeterminadas. Pero con fines de avanzar un poco más en el video, de que no se haga muy extenso y sea más práctico, ya con esta información vamos a crear nuestra presentación. ¿Cómo lo hacemos? Atención, acá está la otra parte, miren, de esta herramienta. Acá tiene una parte, acá está la parte central y acá está la otra parte que se llama estudio. Y acá en este estudio nos da también varias funciones para video, para resumen en audio, en fin. Pero nosotros vamos a crear una presentación. Clicamos acá y acá también le vamos a dar una indicación. Crea una presentación sencilla, pero no por ello poco profesional. El objetivo es que los estudiantes de secundaria, primero y segundo grado, puedan comprender sobre la molécula de agua. Y le vamos a dar acá en formato diapositivas del presentador, ¿ya? Y le damos a generar. Y esperamos un momentito hasta que nuestra presentación se genere. Se han cargado 9 fuentes, porque acá aparece una que no la ha leído, no la ha reconocido. Entonces 9 fuentes se han cargado y ahí está generando nuestra presentación. Entonces esperamos un momentito y vemos cuál es la presentación que nos genera. Y bien, después de unos 3 a 4 minutos, ya tenemos nuestra presentación. Vamos a abrirlo para ver sí, vamos a abrirlo, esperar también un momentito para que cargue y veamos cómo nos ha generado nuestra presentación sobre la molécula del agua. Miren, ahí ya está cargando, ¿sí? Esto también, obviamente, va a demorar un poquito, ¿no? No es que lo haga tampoco al instante, ¿ya? Pero mientras carga, les voy a mencionar esto como acto de responsabilidad, ¿sí? Por más que la IA nos ayude con varios materiales para nuestras clases, para presentaciones o para lo que tú necesites,
pero eso no quiere decir que ya sin revisar tú lo presentes, lo compartas o todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Antes tienes que revisar muy bien, porque la misma IA nos advierte, por ejemplo, qué es lo que dice acá. Es posible que Gemini Notebook muestre información imprecisa. Verifica las respuestas. ¿Sí? Pese a que ha cargado fuentes de Internet, pero como ustedes saben, pues también la IA comete sus errores, sus alucinaciones. Por ello es muy importante que antes de compartir este tipo de material, nosotros le demos su revisada con el mayor detalle. ¿Ya? Ok, entonces, eso también que quede muy claro. Vamos a abrir nuestra presentación y ahí tenemos ya nuestra primera diapositiva. Ahí está la molécula de agua, H2O, el diseño extraordinario del agua. Miren, ahí está la primera diapositiva. A ver. Segunda diapositiva, la paradoja de la molécula más simple del universo. Miren ahí esas ilustraciones que nos ha generado. En ese aspecto sí son muy buenas. Las ilustraciones me gusta bastante acá como Gemini Notebook lo genera. Lo que sí tienen que ir revisando los textos, la parte informativa, ¿ya? Eso tienen que revisarlo con mayor detalle. Ahí está, miren, radiografía arquitectónica del agua. Y estos títulos de las diapositivas también los crea muy buenas, ¿no? Dándoles esa sensación, ¿no? De, miren ahí, radiografía arquitectónica del agua, ¿no? Ahí está la siguiente diapositiva. Ahí está otra. ¿Sí? Las reglas químicas crean posibilidades biológicas. Sí, las ilustraciones, como les repito, miren, son muy buenas, espectaculares. ¿Qué me dicen, mis estimados? ¿Ya sabían de esta herramienta? ¿Ya la utilizan también de esta forma? ¿O aún es nuevo para ustedes? Quiero leer ahí cuál es su experiencia al respecto. Dejen un comentario, ¿ya? Comenten, por ejemplo, recién estoy aprendiendo, no lo sabía, o también ya lo utilizo. Y miren, ahí seguimos viendo las diapositivas, ahí está la diapositiva final, y como ven, nos ha creado entonces ahí nuestra presentación. Muy bien, mis estimados, este ha sido un video para que ustedes vean las bondades de Gemini Notebook para crear presentaciones. ¿Ya? Les invito a suscribirse al canal. Ya tenemos ahí muchos videos de este tipo, con tutoriales un poco más extensos incluso para que puedan aprender. Hay varios videos relacionados con Gemini Notebook y también con el mismo Gemini, que nos permite también hacer muchas cosas como videos, imágenes, rúbricas, programaciones anuales de unidad, sesiones de aprendizaje, ¿ya? Todo eso está ahí en el canal. Por eso les invito a suscribirse, a compartir estos videos con otros colegas para que vayan también informándose, porque la información tiene que llegar a muchas personas en esta era de la información, valga la redundancia. Saluditos y nos vemos en el próximo video o en la próxima clase.